Hermanos, comenzamos la solemne celebración de este domingo, conmemorando la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, en vísperas de su gloriosa pasión. Con ramos y palmas, con cánticos y aclamaciones, queremos expresar nuestra actitud de fe, conversión, adhesión a Jesucristo, actitud que ha debido ir madurando en nosotros durante la Cuaresma. De pie para escuchar el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe, pero también de gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que la gracia que brota de su cruz, lleguemos con ella a tener parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora leemos una lectura del Evangelio que nos recuerda ese hecho. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su pollino, desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: digan a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rociamos las palmas y también vamos a rociar las palmas de todos los hermanos que ya las tienen en sus consigo mismos. Y ahora, queridos hermanos, imitando un poco la entrada de Jesús hacia Jerusalén, cantamos el himno de entrada mientras procedemos a entrar en la iglesia. Hosana, Hosana, Hosana.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aprendamos a ser servidores que viven la palabra, alentando la fe y la esperanza en Dios. Escuchemos atentos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al verme se burlaban de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifícalo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En un texto sublime, San Pablo visualiza más que describe el misterio pascual.
en un resumen maravilloso de los hechos salvadores que celebramos en estos días y que conforman la pasión gloriosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos, hermanos, con intensa atención la pasión de nuestro Señor. De pie, por favor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Jesús Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo va a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo:
esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús les respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús le dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la señal. Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo. Inmediatamente se acercó Jesús diciéndole: Salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿Soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente,
se presentaron dos que declararon: Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: No respondes nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? Mientras tanto, Pedro estaba fuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho antes que cante el gallo: me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de liberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y eso dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa,
Tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Todos se arrodillan. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos
que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Jesús resucitó. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciendo: Señor, nosotros hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Ay, yo no puedo mover la pierna. Ay, aguántame que no puedo mover la pierna. Ay. Pueden sentarse. No podemos alargar nuestra reflexión homilética. Ya la lectura misma de la Pasión pues nos está invitando a vivir esta Semana Mayor con nueva intensidad, reflexionar sobre estos elementos de vida y de muerte que están siempre alrededor, no solo de la pasión y muerte de Cristo, sino también de nuestra propia vida. De tal manera que los eventos que celebramos en esta semana deben iluminar también nuestros sentimientos, nuestra vivencia de realidades aparentemente tan contradictorias como son la muerte y la vida. Y sobre todo el tema del sufrimiento humano. No hay que buscar entonces quizás respuestas fáciles al sufrimiento. Dios lo quiere así, así lo dispuso y yo tengo que sufrir. Tenemos un poco que ir purificando nuestras ideas acerca del sufrimiento, del dolor. Por lo menos podemos dejar de pensar que la muerte de Jesús no era programada por Dios. Un poco la idea esta del sacrificio, ¿verdad?, que había que ofrecer y que Dios prefiere sacrificar a su Hijo, aunque sí son verdades, son ideas que nos presenta sobre todo el Antiguo Testamento, y no hay duda que también los autores del Nuevo Testamento. Lo importante no es tanto eso, sino la fidelidad de Jesús para ser, lo estoy diciendo lo mismo, para ser congruente con la voluntad del Padre. Jesús siempre, a lo largo de toda su vida, optó por los más pobres, por los más débiles, y todos los gestos y los milagros que iba realizando
siempre era a favor del pobre, siempre era a favor de los que, por ejemplo, los enfermos eran acusados de que habían pecado, como el ciego de nacimiento. Y Jesús siempre, las curaciones eran para elevar la dignidad de aquellos que la sociedad y la religión de la época marginaban. De tal manera que lo que él vive en su pasión no es distinto a lo que vive a lo largo de toda su vida. Hay una congruencia total y esto es lo que nosotros le llamamos la fidelidad total. Jesús dice el amor más fuerte que la muerte. De tal manera que la muerte y el sufrimiento tendrán sentido desde esa fidelidad. Por lo que cada uno de nosotros tendremos que preguntarnos sobre también nuestro sufrimiento, nuestro dolor, los que padecen de enfermedades, los que padecen dificultades, crisis, que eso siempre la vida se encarga de dárnoslo. ¿Qué sentido le estamos dando? ¿Le damos sentido desde el amor? Entonces ya el sufrimiento y el dolor cobran un nuevo sentido. No el sentido de sufrir por sufrir, no el sentido de que soy una víctima más, aunque Jesús se identificó con las víctimas, pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir su propia realidad, muchas veces dolorosa y sufriente, como lo hizo Jesús, entregándola por amor. Y todo esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de los diferentes momentos que vamos a vivir durante la Semana Mayor. Que el Señor entonces nos ayude y que cada uno de nosotros tengamos como propósito el encontrar un sentido a todo esto, más allá del folclore, más allá del sentimentalismo que es parte también de todo esto, encontrar sentido. ¿Cuál es el sentido que Jesús le da al sufrimiento, al dolor y a la muerte? Y todo tiene sentido desde la vida, desde la resurrección, que es lo que va a culminar toda esta Semana Mayor. Amén. Amén. Vamos a ponernos todos de pie para proclamar nuestro credo. Vamos a proclamar el credo, el llamado símbolo de los apóstoles, el credo breve. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de pasión en que Jesús presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que escuche nuestras plegarias por amor a su Hijo. Responderán, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Para que la Iglesia, vivificada por la pasión del Señor, anuncie con valentía que el reino de Jesús es justicia, verdad, solidaridad y paz. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Para que todos los pueblos reconozcan que Jesús, cargando con el pecado de la humanidad, la ha redimido. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Para que el Señor, que convirtió el madero de la cruz en árbol de vida, nos dé entrañas de solidaridad para ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Para que el Señor bondadoso no abandone a los fieles que lo abandonaron, sino que les dé la gracia de la conversión para que vuelvan a Él. Oremos. Señor, ten misericordia
misericordia de nosotros. Para que la pasión del Señor nos estimule a vivir en fidelidad, para que celebremos con gozo nuestra resurrección. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Y rogamos por la salud de María Rodríguez, Heroilda Rivera, Isabel Pagán, Carmen Vega, Milo Valentino, Natalia Díaz, Norma Iris Colón, Altagracia de Jesús, Andreita Félix Curet, Luna Mía, Hilda Rivera, Jesús Marrero, Virginia García, Miguel Fundora, Ani Román, Mayra Vidal, Víctor Álvarez, Ramona Ayuso, Esposo Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón González, familia Colón Rolón. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Lolita Pacheco Rolón, Gloria Esther Suárez Titi, difuntos familia Colmenares, Félix Calderón Cruz, Félix Calderón Ruiz, Félix Calderón Cintrón, Albert M. Pérez, Miguel Capó, difuntos familia Concepción Morales, Jaime Marrero, Carmelo Ayala Agosto, Elba Bonilla Vélez, hermanos Vargas Rivera, Ramonita Gutiérrez Cirilo, Ana Iris Rosario, Francisco Tony Ortiz, Sherlock Lorenzana, Elba Méndez, Francisca Román, Jesús Cruz Rodríguez, difuntos familia Colón Rolón, difuntos familia Sánchez Montero, Marcelino Canino, Iris Ramírez, Iris Rosario, Lumi Laborde, Miguel Bruno Meléndez, difuntos familia Martínez, difuntos familia Bruno Meléndez, difuntos Adriana de los Santos, difuntos familia Ferrer González, doctor Aristides Rodríguez, Santos Ortiz, Nélida Meléndez, Víctor Manuel Figueroa, Epifanio Jiménez, en acción de gracias por los 68 años de Jesús Villegas y Aurea Maldonado, los 100 años de doña Elba Cora Texidor, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo para que obtenga por la pasión de tu Hijo lo que no se atreve a pedir por sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por tu bondad.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz, este es el pan. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. No soy nada y del
Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra gratitud a Telemundo, Canal 2 y al Canal 13, Canal de la Familia, por darnos la oportunidad a toda la teleaudiencia de participar en la misa dominical, al coro de la parroquia Inmaculada Concepción de aquí de Vallarriba Heights, en Carolina, a las personas que pertenecen a Cáritas de Puerto Rico y a nuestras hermanas cofradas, Damas del Sagrado Corazón, que han estado con nosotros hoy. El audio de esta grabación puede ser escuchado por Radio Paz AM81 a las 8 y a las 10 de la mañana. En la parte oeste de nuestra isla querida, emisora Romance 92.1 HD igual a 3. Parte sur, 7 AM, 11:30 en su cuadrante. Radio Oro y por YouTube. Así que a través de estas emisoras y redes sociales nos escuchan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. El Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. ¿Quién habrá que haga maravilla como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravilla como las que haces tú? No con la fuerza y la violencia, es como el mundo